empezar esta cuarta, para empezar esta cuarta clase del quinto crecimiento, vamos a mirar escuchar un pequeño resumen de la clase número 3, que fue la tercera tentación, ¿verdad? De la batalla espiritual. Y mirábamos que cuando una persona ha elegido a Jesús como su rey y dueño, como el centro de nuestra vida y su Señor, Satanás busca la tentación, busca tentarlos por el lado más débil, nos busca. Y él bien conoce cuáles son ese lado débil de cada uno de nosotros. Pero él nos quiere tentar solo para alejarnos del amor de Dios. Ese es su fin, de que le demos a él el honor y la gloria. Pero nos dicen las escrituras en Santiago, nos decía, escuchábamos, que cuando vengan tentaciones, que no debemos desesperarnos, sino que tengamos gozo porque sirven de prueba a nuestra fe, a nuestra paciencia, y que también nos sirven para darnos cuenta de que nada podemos hacer sin el auxilio del Señor, que siempre tenemos que estar teniendo en nuestra mente que lo necesitamos a Él, que necesitamos de sus fuerzas. Y en esta tercera tentación es cuando el diablo lo lleva, ¿no?, a un monte muy alto, mirábamos, y que le mostraba todos los reinos del mundo y que su gloria y todo, le decía que todo eso le daría, pero ¿qué quería a cambio? Que se postrara ante él, ¿verdad? Y lo adorara. Y lo miramos en Mateo 4, del 8 al 10. Y también le dice el diablo, todo esto te daré, el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y le dijo que le habían sido entregados a él y que él se los daba a quien él quería, pues a él se le habían dado, dicen, ¿no? Y todo esto será tuyo, le dice a Jesús, pero nosotros sabemos que Jesús no vino por reinos terrenales. Y recordemos que dice, también la clase decía que Jesús no negó, ¿verdad?, esa afirmación que le hizo Satanás cuando le dijo, el poder y la gloria a mí me han sido entregados. Jesús mismo lo llamó príncipe de este mundo, porque también miramos que no fue Dios el que le dio ese poder a él. Pues cuando creó Dios al hombre en toda la creación, le dio a él, ¿verdad?, la administración de todo lo creado. Fue el mismo hombre, el rey de la creación, que le dio y le cedió ese lugar a Satanás, convirtiéndose así en su esclavo voluntario, decía. ¿Y por qué? Porque estaba deslumbrado por la gloria del mismo hombre y ansioso de poder, le cede este poder al enemigo y convirtiéndonos en sus esclavos, dice. Y nos decía que esta tentación de Jesús iba encaminada a deslumbrarlo por victorias, por caminos fáciles, reinados terrenales, perdiendo de vista su centro y su fin, su misión espiritual. Era el fin de Satanás hacia Jesús, ¿no? Pero Jesús nos enseñó en la clase, mirábamos cómo Él venció y cómo Él nos enseñó. Y cómo nos decía que también está escrito, adorarás al Señor Dios y solo a Él darás culto, le contestó, ¿no?, en esta tentación. Y que todas estas tentaciones de poder, de avaricia, de vanagloria, las venceremos solamente si tenemos un compromiso verdadero y total, dispuestos a dar la vida por adorar y servir al único Dios, que es Él, ¿verdad? Nuestro único Dios, el verdadero. Nos hacíamos unas preguntas también para ver qué tanto Satanás tenía sobre nosotros. Y esas preguntas eran, y nos preguntábamos, ¿ante quién nos inclinamos? ¿Qué es lo que adoramos? ¿Dónde está nuestro tesoro? Y que no podríamos servir también a dos señores, decía la clase. ¿Por qué? Porque íbamos a quedar mal con uno o con otro, ¿verdad? Que no podíamos servir a Dios y a las riquezas.
y que a Dios debíamos adorarlo por lo que Él es y no por lo que nos pudiera dar, sino por lo que Él ya es, ¿verdad? Y que todo lo que se apartara, todo lo que nos apartara de Él y nuestra vista fuera dirigida hacia otra, le pusiéramos atención más a nuestros hijos o el amor más grande a ellos, a nuestro esposo, a nuestras actividades, en mirar televisión, todo lo que nos desviara de y quitara el lugar de Él, podíamos llegar a ser idólatras, nos decía la clase, ¿verdad? Si poníamos todo esto primero que a Él. Pues Él es el único Señor, nos decía, ¿verdad? Y que adorarle solo a Él y sirviéndole solo a Él es como Jesucristo nos enseñó el camino más seguro para nuestra transformación. Y que al buscar nuestra perfección, decía que nuestra meta debe ser solo que brille la gloria del Señor y que buscáramos llegar a la santidad. También mirábamos un ejemplo, ¿no? De una lámpara, cómo comparamos nuestra vida con una lámpara sostenida por 3 hilos. Y nos decía que el primero era de Dios hacia nosotros, el otro hacia nosotros mismos y el tercero hacia los hermanos. Y que si uno de estos hilos se rompe, se debilita y la luz no pasa, o sea, la vida de Dios a nosotros, ¿verdad? Que es lo que el enemigo quiere, que la luz no pase a nosotros. También miramos que cuando Satanás quiere vencer a una persona, lo primero que hace es tentarla. Y que estos ataques se vencen con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues su palabra, ¿verdad? Teniendo fe, usando la palabra de Dios. Y que el enemigo puede causar diferentes daños, miramos en nuestro ser. ¿Y cómo empezaban? Dice, por la perturbación y luego la sujeción, luego nos oprimía y llegando hasta una posesión. Las lecturas que leíamos, cómo nos decían, ¿no? Y cómo nos explicaban, miramos estas 4 etapas que el enemigo es capaz para causarnos tanto daño, de hacer en nuestras vidas, que nos perturba, dice, y es una falta de confianza en Dios lo que nos lleva a esta perturbación. Y luego que nos sugestionaba con sus ataduras, que no nos permiten librarnos de algunos vicios, y como el siguiente paso es la opresión, cuando nos limita la libertad del ser humano. Y luego por último, que era la posesión, que pues él ya se hace propio del ser humano, ¿no? Lo hace suyo. Pero también dijimos que lo más importante era que recordáramos que donde está Cristo no puede estar Satanás. ¿Por qué? Porque en Él, con nosotros y en nosotros, hermano, hay alguien que es más fuerte que el que está afuera de nosotros, mirábamos, ¿verdad? Y cerramos diciendo, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y vamos a mirar en esta cuarta clase, venciendo al mundo. Y cómo la Biblia es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. En el prólogo de su evangelio, hermano, en su libro, San Juan, nos dice que la palabra era la luz verdadera que iluminaba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Y el mundo no lo conoció. Como vemos, San Juan usa la palabra mundo en 2 sentidos. Uno que significa la tierra, ¿no? Podemos mirar el globo terráqueo que tenemos ahí arriba, ¿no? Es todo lo creado. Es todo el planeta, todo lo que creó Dios. Y que como todo el universo sigue sus leyes divinas.
Y el otro sentido se refiere a los que se resisten la palabra de Dios, a los que no creen, ¿no? Y podemos mirar muy bien la diferencia entre el globo terráqueo que tenemos arriba y cómo la luz del mundo, ¿no? Él. La palabra mundo viene de una palabra griega, cosmos, que antes de significar mundo significaba adorno, alegría, porque los griegos veían en el mundo un orden armónico. Veían en él todas las leyes maravillosas que son contrarias al caos, que es el desorden y desarmonía por naturaleza. Pero después la palabra cosmo adquirió el mismo significado que la palabra mundo y tiene esos mismos dos sentidos. Es una realidad equivalente a nuestra palabra tierra, o bien se refiere a los que resisten a Dios. Es las dos diferencias, ¿no? Estamos en el mundo y todo lo que nos rodea es mundo. En primera de Juan 5:19 vamos a mirar lo que dice el Señor. Dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Vamos a escuchar primera de Juan 5:19 de la palabra. Amén. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero es bajo el poder del maligno. Palabra de Dios. Mire, qué claro nos dice aquí, ¿no? Sabemos que somos de Dios, dice. Mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y esta clase que nos dice venciendo al mundo. O sea que el que reina entre cielo y tierra sigue actuando, pero ¿en quién? En aquellos que se resisten a la fe. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Es decir, que todo el mundo, incluyendo a los hombres, estábamos condenados a morir. Era reo de muerte, pero Cristo vino a salvarnos. Dios Padre, sabemos que mandó a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Pero así como miramos en esa imagen, ¿no? Como la mano así que tiene al mundo, ¿no? Como dice, sabemos que pertenecemos a Dios, dice, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Juan el Bautista nos dice que él no es el Mesías, sino que viene a predicar la conversión. Recordemos que de él recibimos el bautizo en agua. Y el bautismo puede considerarse como una Pascua, un paso para dejar lo viejo y revestirnos de la luz. El bautismo es sumergirse para morir y renacer a un mundo nuevo. Nos quita del pecado, nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Recordemos las alianzas cuando miramos también en la clase anterior. En Noé vemos la alianza cósmica, o sea, la destrucción del mundo por el diluvio, que sumerge al mundo para morir a las tinieblas y deja a Noé flotando en un barco que representa el misterio pascual, o sea, la redención por la cruz. Y esto, hermano, es lo que deberíamos hacer siempre nosotros, morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para quedar flotando, afianzados solo por la redención de Cristo. Pero ¿qué pasa? En lugar de quedarnos así y estar redimidos a Él, en vez de eso, de dejarnos flotar en Él, nos estamos hundiendo en el mundo como en un pantano. Tenemos que pensar que no somos del mundo, que estamos de paso en Él. Podemos utilizar, sí, todo lo que el mundo y servirnos de Él, pero no nos debe distraer de Dios, porque luego nos atrapa el mundo en sus redes, así como mirábamos en la imagen ahorita anterior.
que el Espíritu Santo viene a cortarlas. Solo Él viene a cortar esas redes cuando el enemigo nos atrapa. ¿Y cómo nos atrapa? Con sus disfraces, ¿verdad? Porque Él es muy astuto. Él es el rey de la mentira. Es el príncipe del mundo, dicen. Y esos disfraces se disfraza como un ángel de luz y nos hace creer que es bello y atractivo. Podemos mirar la imagen así de repente y solo miramos la ovejita, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué está cubriendo? A un lobo rapaz, ¿verdad? Que está al acecho. Influye en todo nuestras vidas. En todo quiere influir Él y está influyendo si le dejamos. Por eso debemos examinarnos muy bien, por partes, para ver qué tan atados estamos por Él. Y examinándonos realmente, primero por nuestra persona. Tenemos que ver si está liberada del mundo, si nosotros estamos realmente libres. Pensando si nuestro cuerpo está aún atado a nuestros arreglos personales, a las comodidades, a los perfumes, a los colores, al ambiente. Recordemos cómo nos decía en la primera tentación. El enemigo sabe que queremos tener nuestros 5 sentidos muy satisfechos. Pero después de esta reflexión y de reflexionar a la luz del Espíritu, el Espíritu Santo, aprendemos cómo desprendernos. Solo así podemos darnos cuenta qué tan atados estamos. Cómo desprendernos del adorno excesivo como de algo superfluo, algo innecesario. Solo reflexionando a la luz del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta. Porque el Señor nos quiere, sí quiere el arreglo de sus hijos. Nos quiere, claro, arreglados, limpios, agradables a los demás, pero libres, no atados. Que no usemos los cosméticos para dar una apariencia de lo que no somos. El Señor nos quiere libres, libres de disfraces, auténticos. Así como está la imagen ahí, miren, sin cadenas, sin ataduras. Así es como Él nos quiere. El Espíritu Santo no nos fuerza a nadie nos fuerza. Él trabaja en cada uno al ritmo de que cada quien necesita. Solamente va pidiéndonos poco a poco las cosas hasta dejarnos libres. Libres nos va dejando sin ataduras. Pidamos al Espíritu Santo que nos libre de toda atadura y que Él nos muestre nuestras glonoterías, nuestro apoltronamiento, etcétera. Dice, no, hay tanto de que no podemos, de que Él nos puede librar, de estar apoltronados, ¿no? En esas sillas de comodidad, o pongámosles nombre a cualquier mesa, como mirábamos ahora, ¿no? A nuestro evangelista y apóstol Mateo. Y deja la mesa, dice, ¿no? Y deja la mesa y lo sigue sin preguntar. Así nosotros también preguntémosle al Espíritu Santo para que nos dé esa libertad. De los afectos también los metemos en los moldes del mundo, que van a veces contra la caridad y nos separan de nuestros hermanos. Al dejarnos transformar por el Espíritu Santo, hermano, vamos a tener que vigilar nuestro trato a los demás. Para que no haya diferencias en la manera como tratamos a todos. Haciendo por todos lo mismo que haríamos por los que más queremos, sin distinciones ni categorías, porque son hermanos nuestros. Porque
recordemos que dice, si amamos a los que nos aman, pues, ¿qué bien hacemos? Dios es muy claro, como decía, Él es la luz, Él es la verdad. Y así nosotros debemos de amar también a nuestros hermanos, sin hacer ninguna distinción. Así nos ama el Señor también. Y nosotros debemos amarlos si queremos estar libres de ataduras. Tenemos esta pregunta, realicémosla. ¿Hasta qué punto están siendo liberadas nuestras relaciones? Vamos a escuchar primera de Juan 4, 20, 21, por favor. Primera de Juan 4, 20, 21. Sí. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Palabra del Señor. Primera de Juan, hermana, 4, 20, 21. Sí, primera de Juan. Okay. 4, 20, 21. Gracias, hermano. Nos dice también, ¿no? El que dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, dice que es un mentiroso, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Dice que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Él mismo nos ordenó, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Nos dejamos llevar por nuestras preferencias, hermano, o tenemos esa antipatía, o somos iguales con todos, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Él vino a enseñarnos. Podemos escuchar Santiago 2, 1, 6, por favor. Amén. Tratar igual a pobres y a ricos. Hermanos, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús, no hagan diferencia entre las personas. Supónganse que entra a la asamblea de ustedes un hombre con anillo de oro, con ropas lujosas, y que entre también un pobre con ropas sucias. Y ustedes fijan la mirada en el que viste ropas lujosas y le dice, siéntate en el primer lugar. Y al pobre, tú quédate de pie. O si no, siéntate en el suelo a mis pies. Al actuar de tal manera, ¿no estarían haciendo la diferencia entre los dos? ¿No estarían juzgando con pésimos criterios? Miren, hermanos, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No será para los pobres el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Y ustedes lo desprecian. ¿No son ricos los que se portan prepotentes con ustedes y los arrastran a los tribunales? Y blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Mire que cómo nos hace claramente, ¿no? Y nos dice cómo debemos amarlo, como a nosotros mismos amarlos. Dice que no hagamos diferencia, nos insiste que no hagamos diferencia, porque Él no vino y hizo diferencia.
Él nos amó así como andábamos. Él tocó a los leprosos. Y nosotros volteamos la mirada a veces. No queremos mirar a cierto lado porque sabemos que esa persona está necesitada. No. No le digamos, no juzguemos por las apariencias, como nos dice pues su palabra, ¿verdad? Y aquí nos podemos mirar en la imagen que tenemos, también podemos recordar como el pasaje del samaritano, ¿verdad? Cuando le preguntan quién es mi prójimo. Nomás fue una pregunta pero bien que sabemos nosotros quién es nuestro prójimo, el más próximo, el más cerca a nosotros. En cuanto a nuestro trabajo o al del esposo o esposa o hijos, ¿hasta qué punto el mundo está siendo el molde de él y colaboramos con el mundo para dejarnos atrapar? Sigamos examinándonos en estas preguntas. El trabajo, hermanos, como todas las otras cosas, si no es tan consagrado a Dios, es nulo ante sus ojos. Todo lo que hagamos es en su nombre. Si trabajamos en el mundo y estamos aprisionados por los moldes políticos, diplomáticos, el profesionalismo, todo lo que nos aprisiona, ¿estamos procurando liberarnos o estamos ayudando a los demás a liberarse de esos moldes para que se sientan como de paso en su trabajo, sin que el mundo los atrape? Porque como lo dice, no somos, estamos de paso, ¿verdad? No pertenecemos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos ya al mundo. Como nos da la definición, ¿verdad? Y nos dice, Juan nos dice que el hombre da dos definiciones de mundo, ¿no? Todo lo que es el globo terráqueo, todo lo que crió, pero también los que rechazaron la luz. Somos los que estamos fuera de ese mundo. Y también tenemos aquí la cita bíblica de primera de Juan 3:16, está, no sé si está bien legible. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así como Él dio su vida, nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los demás. ¿Estamos luchando por liberarnos? ¿Estamos procurando que el dinero no sea algo tan importante para nuestra vida? Desprendiéndonos de cosas innecesarias, superfluas, de adornos que no necesitamos, de elegancias que nos atan, que nos aumentan el trabajo, llevándonos un tiempo que podríamos dedicar al Señor. Nosotras como mujeres procuramos exigirle menos a nuestros maridos para que ellos sientan una mayor libertad. Preguntémonos nosotras y vamos a escuchar primera de Juan 2:15-17, por favor. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Te Jesús. alabamos, Señor. Mire qué claro nos dice, ¿verdad? No amen al mundo, dice, ni lo que hay en él. Si uno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre, nos dice. Pero hermanos, no amar al mundo no se trata de aborrecer al mundo que Cristo vino a salvar. Pero sí tenemos que reconocer una corriente mala que viene del mal. El mundo, según San Juan, miramos, es la vida engañosa y que la protagonizan los hombres
cuando dejan de buscar la voluntad del Padre y se oponen a Cristo. De eso se está tratando cuando nos dice que no amemos al mundo. Jesús nos hace libres, nos libera de todas esas ataduras, pero también nos exige que respetemos la libertad de los demás, que no queramos encajar a los otros en nuestros moldes, en nuestros moldes estrictos, ni de ideas, ni de comportamientos. Y nos dice aquí muy clara, tenemos aquí no escrita en letras grandes la lectura. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice primera de Juan 2:17, ¿verdad? ¿Quién? El que permanece en Dios, el que hace su voluntad. Y el Señor nos ayuda para no entrar en lo turbio del mundo. Él nos ayuda. Él vino. Él tomó nuestra debilidad. Él fue hombre verdadero, sin dejar su divinidad de Dios, ¿verdad? Pero Él pasó por todas esas tentaciones que acabamos de mirar. Vino a enseñarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertirnos, volviéndonos a Cristo continuamente. Cada día pedirle esa nueva fusión al Espíritu Santo para tener la fuerza en Él. ¿Por qué? Porque el príncipe del mundo nos tienta, haciéndonos sentir importantes, indispensables, tristes y somos humillados. Nos dejamos deslumbrar por el maligno. Y es así como Él nos atrapa, hermanos. Es así como Él sigue y miramos cómo las etapas de lo que Él hace y cómo es su proceso para atraparnos y enredarnos. Es por eso que debemos de cada día pedirle al Señor y confiar en Él. Y no dejarnos atrapar. Vamos a leer Juan 14:30, por favor. Amén. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Palabra del Señor. Nada suyo, por eso es Él el príncipe, ¿no? Y Él lo llama también, Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Pero nosotros, Él va al Padre ya, ¿verdad? Pero nosotros estamos con Él también. A Él pertenecemos. Nosotros no pertenecemos al enemigo. Otro aspecto nos hace creer que nuestra responsabilidad económica hacia nuestra familia, hacia nuestra comunidad, hacia la iglesia en general, es menor que lo que es. No quiere que le demos importancia, la importancia que tiene. Ándale, hombre, necesitas tener un hobby, vete a jugar golf, vete a ver un partidito de soccer, o vete a esa reunión que te invitaron. Muy astuto, muy sutil. En lugar de trabajar para ganar más y tener a todos los que dependen de nosotros con mayor justicia, y también nos quedaría para contribuir a la obra del Señor. Y miramos eso como nos dice que Dios nos ayuda para no entrar en lo turbio. Podemos mirar tantos colores ahí en la imagen, ¿verdad? Tantos colores que no nos podemos enfocar en uno. Así quiere Él, que no tengamos un enfoque hacia Dios, hacia Jesús y hacia sus obras. No somos de este mundo, puesto que estamos en Cristo. Sí, tenemos derecho a estar en Él, pero sin instalarnos, sin hacer que somos eternos aquí. Vamos a escuchar Juan 17, 15, 18, por favor.
No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Palabra de Dios. Así, cuando Él le pide, ¿no?, al Padre por nosotros, qué bello. Y Él dice que su palabra es la verdad. Podíamos mirar al inicio de la clase, la primera imagen, como empezó, ¿no?, la clase Venciendo al Mundo, y teníamos la Biblia ahí abierta, ¿no? Y diciéndonos, ella es la verdad, la palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque lo más maravilloso de todo, Jesús me ama. Dice, mira, con libertad podemos mirar esa imagen, ¿no?, de ese joven, de ese hombre. Así, imagínate, cada quien nos imaginemos ahí en ese lugar. En el poder, en la sabiduría, en el adorno, en la riqueza, en la necesidad de compañía. Ahí en todo se quiere meter Él. En todo quiere estar el mundo. En el hombre, para hacer, ¿qué?, de las suyas. Eso es lo que quiere. Pero mire qué bello lo que tenemos, la Eucaristía. Y si podemos, si tenemos la dicha, participar de la vida de Jesús diariamente, qué bello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ella nos resucita, nos hace morir poco a poco al mundo y nos da vida. Estábamos condenados a muerte. Y por obra del amor de Cristo fuimos salvados. A eso vino Él. Él no vino a condenar. Él mandó a su Hijo a salvarnos de esa condenación eterna en la que vivía antes el hombre. Y todo lo que estaba en el mundo. Este misterio nos pide conversión a cada instante. Y en eso consiste caminar hacia Cristo, hacia el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Para eso necesitamos afianzarnos de la cruz en que fuimos redimidos. Y nos rehusamos muchas veces a tomar esa cruz de Cristo. Por lo general no queremos esa cruz. Y esa cruz consiste en hacer la voluntad de Dios. Y debemos buscar cuál es su voluntad. Recordemos como nos decía en Romano, que debemos de pedir al Espíritu Santo saber qué es lo agradable a Él, qué es lo que a Él le gusta. Y pedirlo, hay que pedirlo para conocer la voluntad de Él. Y pedirla conocer, hermano, aunque vaya en contra de la nuestra, que es generalmente, va de acuerdo con los moldes del mundo, nuestra voluntad, ¿verdad? Si el mundo nos ama, dice, es mala señal. ¿Por qué? Porque a los falsos profetas el mundo los acepta. Porque el mundo es contrario a Dios. Y podemos escuchar en Juan 15:19, por favor. Amén. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Mira cómo nos dice, ¿no? Bien clarito. Y recordemos cómo nos dijo Él, ¿no?, antes, cuando el mundo los odie, recuerden que primero me odió a mí, nos dice antes, ¿no?, en las escrituras. Entonces, si estamos siendo aplaudidos y muy apapachados, hermano, tengamos cuidado, porque esa es señal de que algo anda mal. Jesús nos dice que ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos ya, hermano, por el Padre. Esa elección la ha hecho el Padre, ha hecho esa elección en nosotros. Y aquí vamos a mirar que en este sentido, cosmos se contrapone a eclesia. La etimología de esta palabra es muy importante.
Mire, vamos a mirar que viene de extraer, extraer de, llenar de, sacar de. Eso es ek. Y kaleo es llamar. Hemos sido sacados y llamados. Es decir, que somos de la iglesia. Nos ha llamado el Señor para separarnos del mundo. Y lo importante es la oposición entre estas dos realidades, mundo e iglesia. El que permanece al mundo no puede agradar a Dios. Porque vamos, Él nos dice muy bien y muy claro en las Escrituras, no vayan con la corriente del mundo. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios si la elección, no podemos hacer esta voluntad de Dios. Si la elección de Jesús no se ha hecho vida en nosotros, si no vivimos esa obediencia, esa conversión. Primero viene la metanoia, una conversión que es el cambio de corazón y de criterio, de mente, que pensamos y actuamos de manera diferente cuando hemos venido a Jesús. Estando en el mundo, se nos pide ser luz, sal y levadura. Una vez ya llamados, una vez iglesia, una vez cuerpo, ya nosotros de Cristo, donde la cabeza es Él, estamos llamados a ser luz. ¿Para qué? Para iluminar a los demás. Y sal para poder sazonar los alimentos, y así como la sal. O como se usaba en el oriente, para fermentar la tierra, o como abono. Y ser levadura, ¿no? Levadura que es una fuerza que se mezcla con la masa para fermentarla, pero no es absorbida por ella, o sea que no nos va a absorber el mundo. Así como la levadura, quien ha hecho pan y ha usado, sabe de qué se trata. Dice, debemos estar bien metidos en el mundo, no aislarnos de él. Es como él nos dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los defiendas del maligno. Los ermitaños que se retiraban y le daban totalmente la espalda al mundo, perdían el sentido de los valores de este, para encontrar solo los valores de Dios. Pero tanto como ellos, hermano, y los religiosos de vida contemplativa, viven así por un llamado especialísimo. No lo hacen por huir del mundo. Han sido llamados. Y el mundo persigue y rechaza a los que son fieles a la palabra, porque es incompatible agradar a Dios y al mundo. Podemos escuchar Mateo 5, 11, 12, por favor. Amén. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así los persiguieron, dice, ¿verdad? Y cómo miramos hoy en la fiesta de Mateo, ¿no? De San Mateo, apóstol y evangelista. Cómo fue criticado cuando se acercó a Jesús, pero mientras estaba ahí, apoltronado y sentado en la mesa, cobrando, no era lo mismo que cuando empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo? Si es un pecador, es un recaudador de impuestos. Así empieza también cuando uno empieza a caminar con el Señor, cuando uno empieza con esa metanoia, cuando uno empieza a cambiar de actitud y de actuar, así empiezan las críticas también. Pero mira, si antes, mira la que va a la iglesia, no nos debe nosotros de importar y agradar a los que rechazan la fe. Debemos usar de las cosas del mundo sin plantar nuestra tienda en él. Con la mente y el corazón abiertos para gozar en la alegría de los hermanos.
y condolernos con sus tristezas y problemas. Siempre dispuestos a seguir lo que el Señor nos manda. Siempre. En ocasiones el Señor nos va a apartar, hermanos, aún de las obras buenas que habíamos empezado y habíamos emprendido, para mandarnos a hacer otras, para dedicarnos a otras. Es por eso que debemos siempre tener esa docilidad en el Espíritu Santo, porque aún estando en el mundo debemos meditar siempre y decir, Señor, ¿quieres tú esto para mí? ¿En qué quieres que te sirva? ¿De qué quieres que me aleje? Siempre estar dispuestos a estarnos examinando, hacernos esos exámenes de conciencia cada día. Porque una persona, hermano, que ya no es del mundo, no juzga, ama a los demás. Y si todavía te inquietan las cosas del mundo, quizás es porque aunque buscas al Señor, todavía no ha decidido seguirlo totalmente esa persona. Pues entonces el mundo deja de llenarla. Cuando reconocemos a alguna persona, ni en sus afectos, ni en su adorno, ni en su trabajo, está sujeta al mundo, sino al Señor, y que todas esas cosas las utiliza tanto cuanto agradan al Señor, eso podemos asegurar que en esa persona se palpan los frutos del Espíritu Santo. Y descubrir en nuestra vida las distintas formas en las que nos ata el mundo, las que el Señor va queriendo que dejemos o que cambiemos, es fruto de nuestra oración individual y de la fuerza de amor y de oración de la comunidad. Por eso cuando nos damos cuenta que de repente decimos, oh, ya no digo eso, oh, ya no hablo, cuando hemos sido pues desobedientes o con un vocabulario desagradable a Dios, y luego empezamos a preocuparnos y a poner atención y ya no estamos haciendo lo que hacíamos. Eso son frutos del amor y de la oración. Amar a alguien es desear el mayor bien para el otro, pero sin imponérselo, ayudarle a descubrirlo, hacer que lo desee para sí, que él mismo quiera ese bien y facilitar que lo adquiera. Es mostrar el camino a otro, pero sin autoridad, sin imposición, sino en el ritmo del Señor, en el tiempo del Señor. Como mirábamos en la imagen donde está el Espíritu Santo actúa y trabaja según como nosotros somos. Y así tenemos nosotros que saber esperar en el hermano este caminar y este cambio, pero con amor. Podemos escuchar Gálatas 6:2, por favor. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nos ayudemos, ¿verdad? A llevar las cargas, no a poner nuestras cargas en otros. Que ayudemos. ¿Para qué? Para cumplir la ley de Cristo. Él nos enseñó, porque Él nos dice, hay hasta unas alabanzas tan hermosas, ¿verdad? Él llevó las cargas del mundo sobre Él. Entonces nosotros con todo Él vino y nos puso el ejemplo. Y hermanos, si hemos decidido ser discípulos, lleguemos hasta las últimas consecuencias. A cada quien el Señor nos va pidiendo cosas distintas, nos va instruyendo y nos va enseñando en lo que Él quiere. En la medida en que vamos cediendo a Él, en la medida que nos vamos entregando. Pero no debemos olvidar que tendremos que renunciar al mundo con todos sus atractivos, pues ser del mundo es ser enemigo de Dios. Qué claro nos dice, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto, hermano, que el mundo, ¿por qué hay que vencerlo? Porque es un enemigo que nos va a alejar de Él. Los que van con la corriente del mundo
Y como nos dice Juan, nos dice que el mundo es la vida engañosa que protagonizan los hombres cuando dejan de buscar la voluntad del Padre y se oponen a Cristo. Y pues tenemos la Biblia, hermano, que es la luz verdadera y que ilumina a todo hombre. Y Él nos los enseñó muy claro en las tentaciones. Escrito está, nos dice. Y ya está aquí escrito, hermano. Hasta aquí hemos terminado la clase, pues venciendo al mundo. Y pues vamos a pasar al pastoreo. Buenas noches y muchas gracias.